Vamos a iniciar nuestra predicación. En esta ocasión, el tema que voy a tratar se llama el alimento de Jesucristo. Aunque la Biblia menciona algunos alimentos que Jesús comió y que podemos mencionar con certeza, podemos estar seguros que Él comió pescado, por ejemplo, que Él comió pan, que Él comió higos. De hecho, fue a una higuera, ustedes recuerdan, a buscar un higo y no encontró ningún higo, entonces maldijo la higuera y la higuera se secó. Fíjense la enseñanza tan importante. Él quiere que llevemos fruto, somos como una higuera. En ese tiempo la higuera representaba a Israel y el Señor Jesús y Dios esperaban fruto de Israel, como ahora espera fruto de nosotros, que es nuestra obediencia a Él y nuestro servicio. También comió, por supuesto, el cordero de la Pascua. Y hay otros alimentos que muy bien pudieron formar parte de su dieta alimenticia, tales como los granos de trigo. ¿Recuerdan cuando iba con los discípulos y se pararon en un campo y cortaron espigas porque tenían hambre y empezaron a comer? O también el pan de cebada, la miel, etc. Todos esos alimentos propios de esa zona. Y aunque tal alimentación es muy recomendable y es saludable y recomendable para nosotros, bueno, el propósito en esta mañana no es hablar de nutrición, o sea, no es esa la idea, pero es una manera de hacernos pensar que aparte de esos alimentos, hay otro alimento, hay otra comida de la que Jesucristo se alimentó. Otra comida inclusive más importante que la comida material, al grado que Jesús, por esa otra comida tan importante, hizo a un lado la comida material. A lo mejor nosotros también lo hemos hecho en alguna ocasión. Estamos tan metidos en nuestro trabajo, por ejemplo, que olvidamos comer. Ahora con el hecho de que mucha gente trabaja desde la casa, pues a lo mejor está trabajando y lo llaman a comer y dice ahorita voy, y finalmente te das cuenta que para él está siendo más importante su trabajo en ese momento que la comida. Pues un día Jesús estaba viajando por Samaria, se detuvo ahí en el pozo de Jacob para hablar con una mujer y sus discípulos se fueron a buscar alimento, y cuando regresaron con el alimento, pues le insistían al Señor Jesucristo que comiera. Pero él no lo hacía. Y entonces empezaron entre ellos a pensar, ¿le habrá traído a alguien alimento? A lo mejor ya alguien le trajo algo y comió y por eso no quiere comer. Y entonces Juan en su Evangelio, en el capítulo 4, versículo 34, registra las palabras de Jesús, que ante esos pensamientos les dijo, mi comida es que haga la voluntad del que me envió y que acabe su obra. Esa es mi comida. Jesús se alimentó básicamente de eso, de acabar la obra que Dios le había encomendado, lo cual significaba hacer la voluntad de Dios. Y hacer la voluntad de Dios en nuestra vida debiera ser también nuestra comida más importante. Eso debiera ser lo más importante. Qué maravilloso sería que de pronto los alimentos no nos interesen, porque nos interesa más hablar con una persona y presentarle el Evangelio, o hablar con una persona y compartirle un estudio de la Biblia. Hay otras cosas en la vida que son muy importantes, pero cuando ya empezamos a priorizar las cosas, nos damos cuenta que lo más importante de nuestra vida es hacer la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios es que prediquemos el Evangelio, que ganemos las almas y que hagamos discípulos. Las palabras de Jesús entonces, cuando Él dice que su comida es que haga la voluntad del que le envió y termine su obra, nos conducen entonces a preguntarnos, ¿a qué envió Dios el Padre a su Hijo Jesucristo al mundo? ¿Cuál era esa obra que Jesús debía acabar y también si logró acabarla? Y el mismo Jesús nos contesta esta pregunta y lo hace por medio de una alegoría que se encuentra en el capítulo 10 de Juan, en los versículos 1 al 10, y que es conocida como la alegoría o la parábola, dicen algunos, del pastor y el redil.
Y dice así, dice, de cierto os digo, el que no entra por la puerta en el corral de las ovejas, sino que sube por otra parte, ese es ladrón y salteador. Mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A ese abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Dice Juan que esta alegoría les dijo Jesús, pero que ellos no entendieron qué era lo que les decía. Volvió pues Jesús a decirles, de cierto os digo, yo soy la puerta de las ovejas. Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta. El que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Sin embargo, como leímos ahorita en los versículos 1 al 6, se nos dice que la gente que escuchaba a Jesús no entendía lo que él decía. Obviamente no se refieren a la alegoría en sí, a los elementos que forman la alegoría, porque el pueblo de Israel era un pueblo que vivía, entre otras cosas, de la cría de ovejas. Entonces ellos estaban familiarizados con el tema. Para ellos era muy conocido que cuando hay un redil, pues tiene que haber una puerta para entrar y salir de él, y tiene que haber un pastor que se encargue de las ovejas. O sea, todo eso ellos lo entendían fácilmente. El hecho de que el que va a robar en un redil, pues no entra por la puerta, porque no tiene la llave de la puerta, pero entonces se salta por la cerca, y cuando salta, su propósito es dañar, su propósito es destruir lo que pertenece en ese caso a otra persona. Entonces, cuando dice Juan que ellos no entendieron las palabras de Jesús, significa que no entendieron el mensaje que había en ellas, que ellos comprendieron que, a ver, ¿qué nos quiere decir? O sea, ¿qué nos está diciendo? Lo entendemos perfectamente, pero ¿qué nos quiere decir? Evidentemente Jesús se dio cuenta de que los que le estaban escuchando no le habían entendido, que estaban desconcertados, pero Jesús no los dejó así, sino que les explicó sus palabras, diciéndoles que Él es el buen pastor y que Él es a quien deben seguir. Y fíjense que yo creo que ustedes lo saben, lo han visto, la diferencia que hay, por ejemplo, entre un pastor y un arriero. El arriero que conduce ganado vacuno, pues normalmente va atrás del ganado o a los lados del ganado, a caballo, gritándoles y agitando su fuete para que caminen, y a veces hasta hemos visto que hasta disparan para mantener al ganado unido. Pero el pastor es diferente. El pastor no va atrás de las ovejas, el pastor va adelante de las ovejas, y las ovejas lo siguen. Entonces ellos sabían precisamente que había un mensaje, pero no lo entendían, y Jesús entonces por eso les dice que Él es el buen pastor. O sea, que Él es a quien ellos deben de seguir, y que Él es la puerta por la que deben entrar todos los que quieren pertenecer a su rebaño, todos los que quieren entrar al redil y ser parte del rebaño del Señor Jesucristo. Sin embargo, la razón de la venida de Jesucristo al mundo, es decir, la voluntad de Dios, lo que Dios quería, por lo cual envió a su Hijo al mundo, se explica en la Biblia muchas veces, no solamente a través de esta alegoría, sino también en otras partes de la Biblia con otros acontecimientos muy ilustrativos que se encuentran ahí en la palabra de Dios. Como cuando sanó al ciego, aquel ciego de nacimiento, quien después de haber sido sanado por Jesús,
y habiéndose dado cuenta la gente que el que era ciego ahora veía, los líderes religiosos se enojaron, les pareció que Jesús no había hecho lo correcto porque era más importante guardar el sábado que sanar a la persona. Y entonces fueron con él para decirle que Jesús era pecador, y él dijo, pues yo no sé si él es pecador, pero lo único que sé es que yo era antes ciego y ahora veo. Y como ellos insistían, entonces ya él razonó el asunto y dijo, a ver, si él es pecador, pues ¿cómo es que Dios lo escucha? Porque no sabemos que Dios escucha a los pecadores. Y entonces más se enojaron. Ay, pues tú quién eres que nos quieres enseñar a nosotros. Nosotros somos los líderes de los fariseos y tú quieres venir a enseñarlos a nosotros. Y entonces lo expulsaron de la sinagoga. Jesús encontró a este hombre después de que lo habían expulsado y entonces le dijo, ¿crees tú en el Hijo de Dios? Y él dijo, ¿quién es, Señor? Yo soy el que habla contigo. Creo, Señor, dijo, y le adoró. Y entonces Jesús dijo estas palabras que nos hablan acerca de su razón de venir al mundo. Para juicio he venido yo a este mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven, sean cegados. Cuando oyeron esto los fariseos, porque los fariseos eran hipócritas, pero tontos no eran, entonces inmediatamente entendieron que se estaba refiriendo a ellos y que se estaba dirigiendo a ellos como ciegos, y eso no les gustó. Por eso le preguntaron a Jesús, airados, ¿acaso nosotros también somos ciegos? Y entonces Jesús les dijo esas palabras, si fuerais ciegos, fíjense bien, no tendríais pecado. Mas ahora, porque decís, vemos, vuestro pecado permanece. En otras palabras, si ellos hubieran aceptado ser ciegos espirituales, si ellos hubieran entendido que la misma necesidad que el otro tenía de vista material, ellos tenían de vista espiritual, ellos no veían, aquel era ciego y no veían las cosas materiales, pero ellos eran ciegos y no veían las cosas espirituales, por eso tenían una actitud negativa hacia el ex ciego y hacia Jesús, porque no tenían vida espiritual y no tenían vista espiritual, eran ciegos. Si ellos hubieran dicho, somos ciegos, lo cual equivale a decir, soy pecador, y el pecado tiene cegados mis ojos, Señor Jesús, dame la vista espiritual, dice que si ellos hubieran dicho que eran ciegos, entonces no tendrían pecado porque Jesús les quitaría el pecado, que es lo que les está privando de ver. Pero como dicen, vemos, es decir, yo no necesito a Jesús, porque eso es lo que mucha gente dice. Cuando oye el testimonio de alguien que dice, mi matrimonio estaba destrozado y Jesús lo unió y Jesús trajo felicidad. Y cuando alguien dice, yo estaba en las drogas y yo estaba en el alcohol y yo era una mujer pública, pero Cristo cambió mi vida, entonces gente que los oye dice, qué bueno, qué padre, qué bonito que pasa eso. ¿Tú quieres recibir a Cristo? No, yo no lo necesito. O sea, yo veo, ¿sí? Ellos están ciegos y ahora ven, pero yo veo, yo no tengo necesidad. Y entonces Jesús dice, para esto he venido al mundo, para que los que no ven, vean, y los que ven o dicen que ven, pues sean cegados. En cuanto a las cosas espirituales, permanezcan en su ceguera. Esto ilustra muy bien el problema que muchos tienen hoy en día, y este es ignorar, hacer a un lado, no necesariamente ignorar en cuanto a no saber, sino cuando tú ignoras algo, otra connotación es no tomarlo en cuenta, no darle importancia, voltear a otra parte. Pues cuando una persona hoy en día ignora, ya sea por voluntad o por el engaño del que ha sido objeto, lo que la Biblia dice, y entonces en lugar de ver la respuesta que Dios da a la pregunta que nos hacemos de ¿a qué vino Jesús al mundo?, ellos tratan de dar su propia respuesta. Y por ejemplo, una respuesta muy común es, Jesús vino a enseñarnos a amarnos unos a otros. Pero si esa respuesta fuera correcta, tendríamos que reconocer que entonces Jesús fracasó. Entonces no pudo hacer la obra para el cual Dios le envió. Si la obra fuera
enseñar a los hombres a amarse. Porque hoy en día no encontramos un mundo que se caracterice por el amor, sino se caracteriza por la violencia, por el odio, tanto a nivel de personas como a nivel de naciones. Y hoy en día es fácil encontrar padres que matan a sus hijos. Por ejemplo, ahora con eso del aborto, en la defensa de los derechos de la mujer de escoger si quiere tener o no al hijo, pisotean los derechos a la vida que tiene el hijo que ya fue engendrado. ¿Por qué no, si quieren la libertad de decidir, por qué no deciden antes? ¿Por qué no deciden decir no al pecado? No, van al pecado, disfrutan de los deleites del pecado, pero no quieren el fruto. Y entonces lo asesinan. Padres que matan a sus hijos. El otro día vi un debate entre dos personas, que por cierto uno era de derecha y obviamente estaba contra el aborto, y el otro era de izquierda. Y el otro solo preguntaba, porque era el conductor. Y entonces esta persona de derecha, pues decía, hablaba correctamente del aborto, aunque no estoy de acuerdo con él en otras cosas, en eso tenemos que estar de acuerdo con toda persona que se opone al aborto. Y entonces la otra persona decía, el de izquierda, oye, pero es que ya eso es una orden propiamente, ya del Congreso, ya determinó que es legal. Y entonces él le contestó, en Alemania los campos de exterminio eran legales. Y se quedó, no eran ilegales. ¿Y qué te parece?, le dijo, si por ejemplo de pronto el Congreso dijera que es lícito matar a todos los que se llamen Pedro. Y él se llamaba Pedro, ¿no? Dijo, no, pero eso sería un delito. ¿Pero por qué si el Congreso lo está determinando? Es que no vamos a regirlos por lo que digan un grupo de hombres. Tenemos que entender que hay cosas que salen del control de ellos. Y esto es la vida y el derecho a la vida. Ellos no crearon la vida como para que ellos autoricen a quitar la vida. Pues eso no es así. Dios es el que da la vida y el único que debe quitarla. Pero eso es hoy común. Y no solamente padres que matan a los hijos, hijos que matan a los padres, esposos que maltratan y golpean y hasta matan a sus esposas, hombres que matan a mujeres, y hoy hay una gran cantidad en México de feminicidios. Entonces, ¿qué impera hoy en día? Impera el egoísmo, la ira y la violencia. Otros dicen, tratando de dar respuesta a la pregunta ¿qué vino Jesús al mundo?, dicen, vino a enseñarnos a compartirlo todo. Y agregan, no sé si hoy digan eso, pero yo recuerdo que en los días en que yo iba a la universidad, sí, eso era muy común, porque estaba muy de moda el comunismo. Y entonces ellos decían, Jesús fue el primer comunista. Y el que conocía un poquito la Biblia, pues citaba Hechos 2:44, donde dice, todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas. Así es como debemos de vivir en la sociedad. En común todas las cosas, no propiedad privada, no nada de eso. Se decía en aquel tiempo. Pero hoy en día los que aún manejan esas tesis no se dan cuenta, o que están en contra de ellas, no se dan cuenta que aquella experiencia que narra Hechos 2:44 fue espontánea y fue voluntaria y no fue impuesta como política o como ley por algún gobierno. Sin embargo, la realidad, hoy en día la realidad es que el comunismo, aunque muchos quieran todavía utilizarlo como bandera política, la verdad es que casi ha desaparecido por completo, porque ha fracasado. Y aún Rusia, que fue el ejemplo máximo de comunismo, hoy es más capitalista que otros países que declaran serlo. Entonces, si Jesús vino a enseñar al mundo a compartirlo todo y tenerlo en común, pues fracasó. Entonces, esas son las respuestas que el hombre da, pero no son las que da la Biblia. Por eso es mejor ir a la palabra de Dios, para que sea ella
la que nos diga cuál fue el propósito de que Jesús viniera al mundo, cuál fue la obra que le fue encomendada por Dios el Padre, cuya realización era el alimento de Jesús. Mi comida es que haga la voluntad del que me envió y acabe su obra. Y la respuesta en la alegoría que leímos al principio, pues la tenemos. Él lo dice, el ladrón no viene sino para hurtar y matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y vida en abundancia. Con sus propias palabras Jesús nos dice que esa fue la obra que Dios le mandó hacer en el mundo, lograr que la vida abundante estuviera a disposición de todo el que la quisiera, a disposición de la humanidad, y que cada uno que la quisiera pudiera obtenerla. Y lo dice con estas palabras: yo he venido para que tengan vida en abundancia. Quiere decir que toda esa gente que estaba ahí no tenía vida a la que Cristo se refería, porque no habla de la vida física, porque está hablando con gente viva. Si no, si hablara de la vida física, tendría que ir a predicar a los cementerios. Pero está hablando de una vida que sus oyentes no tienen. Y entonces la pregunta es si él logró acabar esa obra que le fue encomendada por Dios el Padre. Y él la acabó completamente. Por eso cuando él murió por nosotros en la cruz del Calvario y cargó todos nuestros pecados sobre su cuerpo en el madero, al expirar, exclamó, en Juan 19:30 están registradas estas palabras: consumado es, la obra está terminada, ¿sí? Mi comida es que yo acabe la obra, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Él murió a voluntad. Fíjense, él dijo, nadie me quita mi vida, había dicho antes. Yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Jesucristo entregó el Espíritu cuando él supo que la obra que había venido a hacer estaba consumada. Y a través del tiempo nos damos cuenta, a través de la historia y a través del mundo actual, que han existido y existen millones de personas que se han acogido al sacrificio del Señor Jesucristo y han experimentado un cambio precioso de una vida miserable a una vida abundante según su propio testimonio. Y así confirmamos que Cristo no ha fracasado. Él no fracasó, Él completó la obra y está a la disposición de todo el que la quiera. Ya si la gente anhela la vida abundante y se acoge a la obra de Jesucristo, la va a tener. Y si no le importa y no la quiere tener, pues sigue viviendo como él quiera, porque tiene libertad. Y la libertad está fundamentada en el hecho de que Dios nos hizo personas con una voluntad, para que nosotros podamos tomar decisiones. Por eso es muy importante respetarnos unos a otros en cuanto a la voluntad de cada quien. Porque a veces, aunque nosotros deseamos lo mejor, la otra persona no lo quiere. Y entonces insistimos y la persona dice, no quiero. Tenemos que respetar y decir, si no quieres. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? Cuando ustedes lleguen a una casa y no acepten el mensaje que ustedes llevan, sacudan sus pies, no se lleven ni siquiera el polvo de ahí, y la paz de ustedes se irá con ustedes. Pero en el hogar donde te reciben, ¿qué pasa? La paz que ustedes llevan se queda en el hogar, porque nos habla de un hogar con una actitud receptiva, de una familia con una actitud receptiva al Evangelio. Como acepta el mensaje, acepta al mensajero, y entonces le da acogida en su casa. Es evidente que en la alegoría presentada por Jesús, la figura central y que lo representa a él es el pastor. Y las ovejas nos representan a nosotros. El rey David lo entendió muy claramente, por eso escribió el Salmo 23, cuando dijo, Jehová es mi pastor. Y lo que describe a continuación en su Salmo expresa precisamente que al tener a Jehová como su pastor, tiene una guía que lo conduce a la vida abundante.
Y por eso enseguida dice, nada me faltará. ¿Qué te puede faltar si tienes una vida abundante? Nada, absolutamente. Entonces, David tuvo una experiencia con el que da vida abundante, con el Señor Jesús. Porque no hay vida abundante en ninguna otra parte. El hecho de que en ese tiempo Jesús todavía no viniera al mundo no quiere decir que no existía. Él es el Hijo eterno del Padre. Y el plan de Dios ya estaba realizado, ya estaba hecho. Solamente faltaba que se cumpliera, como dice Gálatas 4, que dice, llegado el cumplimiento del tiempo, nació Jesús de mujer, nacido bajo la ley. Entonces, sí, definitivamente David fue salvo, creyó en Jesús, permitió que fuera su pastor. ¿Y qué experimentó? La vida abundante. Nada me faltará. Entonces, en la alegoría que Jesús presentó, entendemos, además de quién es el pastor y quién es la puerta, y esto es Jesús, entendemos también cómo nos ve Dios a nosotros, cómo ve Dios al ser humano. Nosotros somos como ovejas que están fuera del redil y que no pueden regresar porque se han extraviado. El profeta Isaías así lo entendió, y al escribir su libro en el capítulo 53, versículo 6, dijo, todos nosotros nos descarriamos como ovejas. O sea, el concepto Jesús no lo estaba inventando, en realidad lo está tomando de las Sagradas Escrituras y clarificándolo. Dice, yo soy el buen pastor. Y el buen pastor su vida da por las ovejas. Una oveja descarriada es una oveja extraviada, es una oveja perdida. Se ha perdido porque anda por su propio camino, no por el camino a donde el pastor le hubiera guiado. Y anda por su propio camino precisamente porque no tiene la guía del pastor. Y así describió Jesús a las multitudes de su tiempo, según relata Mateo 9:36, diciéndonos que Jesús, al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. ¿Ustedes creen que si el hombre tiene como pastor al Señor Jesucristo, como su guía, tendríamos muertes como las que hay ahorita en Ucrania? Muertes de gente inocente, de civiles. ¿Tendríamos esto? No. ¿Por qué? Porque hay una guerra allá. Porque los líderes de estas naciones tienen sus propios propósitos. Y entonces arrastran a la gente en eso. Y hay gente que está de acuerdo con lo que está pasando, gente de un país y gente del otro país, porque están siguiendo a guías equivocados. ¿Por qué seguimos nuestro propio camino? ¿Por qué nos extraviamos? Porque todos los que nacen en el mundo, nacen como bebés, como niños, y tienen una naturaleza pecaminosa, pero todavía no son considerados culpables delante de Dios, porque ellos no tienen la culpa de haber nacido con una naturaleza pecaminosa. Pero cuando adquieren la capacidad de distinguir entre lo bueno y lo malo, empiezan a tener la opción de seguir a líderes. Si siguen a sus líderes naturales, que son sus padres, y ellos son unos buenos líderes, ellos van a caminar por un camino correcto. Pero si no siguen esos líderes, sino otros que de pronto se presentan, que son compañeros de la escuela o compañeros de trabajo, empiezan a desviarse por otros caminos que ni siquiera son agradables a sus propios padres, pues menos van a ser agradables a Dios. Ahora, ¿por qué seguimos nuestro propio camino? ¿Por qué la gente sigue su propio camino? Bueno, porque piensa que es el correcto. Nadie escoge un camino diciendo, yo sé que este camino no me lleva a ningún buen lugar, pero por aquí quiero caminar. No, nadie. Yo les he platicado que en alguna ocasión, hace muchos años, fui con mi padre a unos pueblos cercanos de la ciudad de Monterrey y se nos hizo muy noche y pues obviamente no conocíamos el lugar y habíamos caminado y de pronto entonces le preguntamos a una persona cómo podíamos llegar al lugar de donde estaban los autobuses. Y entonces recuerdo, no sé, debo haber tenido 4 o 5 años, recuerdo que dijo, se van por este camino,
van a encontrar una puerta, de esas puertas llamadas de falsete en los ranchos, que están agarradas con un alambre, ¿verdad? Que se quita así, se abre la puerta de estacas, de madera, y entran por ahí van a llegar. Bueno, pues, ok, empezamos a caminar, vio a mi papá la puerta, la abrió, empezamos a caminar, estaba todo muy oscuro, no se veía nada, y de pronto él dijo, oye, qué raro que sea por aquí. Y entonces prendió un cerillo y empezó a ver, y adelante había un precipicio. Se nos habían mandado por un camino incorrecto, por un camino que nosotros creímos que era un camino derecho, ¿sí? ¿Y qué es lo que dice Salomón en su libro de Proverbios, en el capítulo 14, versículo 12? Hay camino que al hombre parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Y estos son caminos que escoge el hombre o por sí mismo o porque otro lo convence que ese es el camino. El hombre cree que cuando va por cierto camino va a alcanzar un buen destino. Esos caminos que el hombre escoge son diversos. Por ejemplo, la riqueza, alcanzar la riqueza. Voy a seguir este camino porque quiero alcanzar la riqueza. Porque la riqueza me va a hacer feliz. Porque el dinero todo lo compra. Entonces yo sé que teniendo dinero voy a ser feliz. Voy a poder viajar a donde quiera, tener lo que quiera. Entonces voy en pos de la riqueza. Pero en realidad atrás de eso está el deseo de ser feliz por medio de la riqueza. Otros dicen no, la fama. La fama es lo que te trae la felicidad y a veces viene hasta aparejada con la riqueza. El poder es otro de los caminos incorrectos, que el hombre cree que son correctos. Y para obtener estas cosas que el hombre quiere, pues ocurre o practica medios que son legales, pero hay otros que no. Hay otros que buscan medios para alcanzar esas cosas, pero de una manera incorrecta, como muchos lo hacen hoy en día. Por eso muchos jóvenes, ¿por qué son atraídos tantos jóvenes a la delincuencia? Porque creen que a ellos no les va a pasar lo que les pasó a todos los demás. Yo sí, porque yo soy más listo. Y además, pues oye, nunca podría traer una camioneta como esta, mucho menos aspirar a que los demás me tengan miedo. Es bueno que los demás te teman. Y entonces los enganchan con todo eso y terminan masacrados. Pero no toman experiencia. Ven, pero no toman experiencia. Porque dice el dicho, nadie quiere experimentar en cabeza ajena. Siempre dice, lo que a él le pasó, a mí no me va a pasar. Porque yo sí sé cómo hacer las cosas. Entonces estos caminos son incorrectos y cuando se sigue medios además incorrectos e ilegales para alcanzarlos, pues todavía peor. Pero la verdad es que el único camino de hecho, el único camino que tiene un destino feliz es Jesucristo, porque Él es el camino que conduce a la vida abundante. Dice en su alegoría, el que por mí entrare será salvo. Esa es la más grande bendición y primera que recibes cuando empiezas a caminar por el camino correcto. Todos tus pecados te son perdonados. Eres salvo. ¿De qué? Del infierno. Si no recibes a Jesucristo y mueres sin Él, vas a ir al infierno por tus pecados. Pero si vas con el buen pastor, entras por el buen pastor, que es la puerta del redil de las ovejas, y lo primero que Él te da es salvación. Te borra tus pecados. Esa es la obra que Él vino a hacer. Su sangre derramada en la cruz del Calvario nos limpia de todo pecado. Y entonces no solamente eres salvo, dice, sino que entrará y saldrá y hallará pastos. Tendrás todo lo que tú necesites para sostenerte en este mundo. De una manera o de otra, porque Él no nos promete que nos va a hacer ricos, ni que vamos a disfrutar de todo lo material, pero sí dice, joven fui y he envejecido, y no he visto justo desamparado, ni su descendencia que mendigue pan. Y yo puedo eso experimentarlo, verlo en mi propia vida. Porque cuando yo decidí ser un predicador del Evangelio, renuncié a ser un hombre de negocios próspero o a ser un profesionista próspero para ser un predicador al cual todos vaticinaban,
pero vas a ser muy pobre, pero tu familia va a sufrir. Cuando quien es ahora mi esposa y yo éramos novios, pues ese era un dilema, porque ella siempre decía, ¿y nuestros hijos cómo le van a hacer? Y yo decía, Dios va a proveer. Y ese fue un dilema por un tiempo, hasta que los dos estuvimos de acuerdo. Vamos a servir al Señor y Él se va a encargar de nosotros. Y así ha sido, porque Dios cumple sus promesas, porque Él te da una vida abundante. Y la vida abundante es vivir con la certeza de que puedes morir en cualquier momento y vas a la presencia de Dios. ¿Qué más podemos pedir? Pero aparte de eso, saber que Él está con nosotros, que Él es como el buen pastor, o Él es el buen pastor, que nos guía a lugares donde hay pastos. Entrará y saldrá y hallará pastos. Y entonces, el único camino es Él. Y Él se lo declaró a sus discípulos muy claramente. Cuando Él estaba próximo a ser crucificado, juntó a sus discípulos y les dijo que iba a partir. Y después de decirles que no los iba a dejar solos y que allá en el cielo donde Él había moradas en la casa de su Padre, de pronto les dice, y sabéis a dónde voy y sabéis el camino. Y entonces, oye, a ver, si no sabemos a dónde vas, ¿cómo podemos ser el camino? ¿Cómo podemos saber el camino, conocerlo? Dijo, yo soy el camino. Yo soy el camino y nadie viene al Padre si no es por mí. Qué curioso, me llama la atención. ¿Por qué dijo nadie viene al Padre? ¿Por qué no dijo nadie va al Padre? ¿No debió de haber dicho eso? ¿Nadie va al Padre? No, Él lo dijo correctamente. Porque Cristo mismo es el Padre. Porque Él es el Padre hecho carne. Él es el Dios hecho carne. Por esto cuando Jesús estaba en ese tiempo próximo a ser crucificado, pues hablaba con ellos y les explicaba estas cosas. Y uno de sus discípulos le dijo, bueno, Señor Jesús, muéstranos al Padre. Y ya con eso nos basta. Si tú nos muestras al Padre, te vamos a entender, vamos a creer. Y Él dijo, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me habéis conocido? Yo y el Padre, dice en Juan 10:30, uno somos. Entonces, Jesús es el Padre. Y llegando a Él, llegamos al Padre, porque Él es el camino. Otra característica, porque Dios nos ve como ovejas sin pastor. Jesús se ofrece como el buen pastor, que está dispuesto a guiarnos. Dios nos comparó con ovejas y utilizó este animal por sus características. Las ovejas son no solamente fáciles de extraviarse, son desorientadas. Por eso si no va el pastor les habla, ¿no? Conoce sus nombres y les habla. ¿Se acuerdan de aquella caricatura de Heidi? Y cómo llamaba copo de nieve a una de sus ovejas, o sea, que andaba pastoreando. O sea, los pastores luego hacen eso, les ponen nombre a sus... Y las ovejas oyen la voz del pastor, la conocen, y yo no sé si oyen el sonido de su nombre y saben que les está hablando a ellas. Así es que, no es por allá, vente para acá, ¿sí? Pero si no tienen pastor, entonces se van por cualquier camino. Son desorientadas, necesitan un guía. Así somos nosotros. Los seres humanos somos desorientados. Necesitamos a alguien que nos guíe. Por eso el valor de los líderes en el mundo en general, en todas las áreas de la vida. Pero qué triste que haya líderes que son tan malos. Las ovejas no solamente son desorientadas y se pierden fácilmente, son muy inútiles, así como nosotros. Así como somos nosotros de inútiles para adquirir el cielo por nosotros mismos, así como somos nosotros inútiles para vencer nuestros pecados y nuestros malos hábitos, así las ovejas son muy inútiles. Por ejemplo, ellas no pueden beber si el agua está corriendo. Es decir, si llegan a un arroyo donde está corriendo el agua, no pueden beber. Tampoco pueden encontrar alimento. De modo que si las ovejas no siguen al pastor, se pierden. Si el pastor no las lleva a lugares de delicados pastos, no sobreviven.
Y si el pastor no las conduce a un lugar de aguas en reposo, pues se mueren de sed, no pueden beber. Entonces, es importante que entendamos cómo Dios nos ve. Nos ve como personas inútiles en nosotros mismos. Claro, muy contrario a lo que nosotros creemos de nosotros mismos. Por eso la frase de yo soy Juan Camaney, ¿no? O sea, yo todo lo puedo hacer. No lo puedes hacer todo. Todo se compra con dinero. No todo se compra con dinero. Muchas cosas se compran con dinero. La vida eterna no. El perdón de los pecados no se compra con dinero. El perdón de los pecados se obtiene con la sangre de Jesucristo que pagó por ellos y nos limpia de todo pecado a los que hemos creído. Entonces, Dios nos ve así, como ovejas que necesitan líderes que los guíen. Porque aparte del buen pastor, entre el mismo rebaño, Él selecciona y manda a otros que sean líderes con el mismo corazón y el mismo sentir del buen pastor, para que guíen a las ovejas. Esa necesidad de liderazgo la aprovechan algunos para guiar a los hombres a la destrucción. Jesús tuvo el cuidado de advertir de ese peligro. Cuando dijo, yo soy el buen pastor, también dijo con esto que Él era el líder bueno que valía la pena seguir. Pero, ¿qué dice David acerca de esto precisamente? Jehová es mi pastor, en lugares de delicados pastos me hará yacer. O sea, Él me va a llevar al alimento que yo necesito. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Y podemos seguir con el Salmo. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia, por amor de su nombre. Y aunque ande yo en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque Él estará conmigo. Su vara y su cayado me infundirán aliento. Ahora, después de mi operación, cuando empecé a ir a caminar con Pati, y se los comenté en alguna reunión de alabanza, siempre vamos tomados de la mano, estamos enamorados todavía, ¿sí? Pero la verdad es que me voy sosteniendo con ella. Sí, la verdad es que de pronto tropiezo y le aprieto la mano y me la aprieta y ahí ya te... Y luego un día me conseguí una vara. Y le digo, no, sí, mira que así caminan los que andan en el monte y todo. Y dije, bueno, me convenció, me lavó el cerebro y ahí voy yo con la vara, ¿verdad? Y al rato ella se encontró otra también, bueno, cuando menos me acompañó en mi dolor. Los dos con vara íbamos caminando. Hasta que un día dije, no, qué vara ni cara, y no sé, no me acuerdo dónde fui, abrí la cajuela, vi las dos varas y las tiré. Y después abrió la cajuela y dijo, ¿dónde están las varas? ¿Cuáles? Las tiré. ¿Y por qué si no eran tuyas? ¿Cómo no? Cuando menos una era mía y la otra tuya. Dije, bueno, pues mira, ahí hay un bastón en la casa, si quieren, nos traemos un bastón. No. Y claro, te vas afirmando, vas caminando mejor, pero todavía mis piernas no son lo fuertes que eran antes. Todavía son débiles, ¿sí? Le doy gracias a Dios porque puedo caminar 1 hora y no me agito y camino bien, pero tengo que reconocer que hay debilidad. Pero el Señor me sostiene. Él es mi vara, donde me apoyo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Y el aliento que nos mantiene es ese, saber que Él es nuestro pastor, que hace tiempo lo escogimos como el pastor de nuestra vida, que no nos ha defraudado, que Él nos guía, que nos limpió de todo pecado y que somos sus hijos. Jesús es ese pastor al que David seguía, porque Jehová es Jesús. Sin Cristo somos como ovejas descarriadas, pero una vez que hemos entrado al redil de las ovejas del Señor Jesucristo, ya le pertenecemos a Él, somos de sus ovejas. Y entonces, si tú eres una oveja descarriada, si tú eres una oveja sin pastor, estás en peligro de caer en las manos de ladrones y salteadores, de malos líderes que van a buscar tu destrucción, si no es que ya estás en manos de malos líderes. Pues solo si eres una oveja del redil de Jesucristo, solo si Él te guía, solo si Él es tu pastor, podrás escapar de ese peligro. Jesús lo dijo así: todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores. Todos los líderes que llegaron a tu vida
y que les confiaste tu vida te defraudaron. Fueron ladrones, algunos literalmente, te despojaron de tus cosas. Fueron ladrones y fueron como salteadores. Pero las ovejas de Cristo no los oyeron. Porque los líderes, los malos líderes, quieren también sacar ovejas del redil del Señor Jesucristo. Pero esas ovejas no lo siguen porque esas ovejas ya conocen la voz del buen pastor. Y dicen, estos no son. Este no es mi pastor. Ahora, si tú te reconoces como una oveja descarriada, que no tienes al buen pastor, has dado el primer paso que se necesita para entrar por el camino recto, el camino derecho que lleva al Padre y a una vida abundante. Tu condición de oveja descarriada se deja ver por tus fracasos, por los errores que has cometido, por las pérdidas que has sufrido, por las trampas en las cuales has caído, porque has estado siguiendo a ladrones y salteadores, que cuando más los has necesitado, te han vuelto la espalda. Jesús los identifica cuando dice en los versículos 12 y 13, mas el asalariado, otro que pretende ser pastor pero que en realidad está a sueldo, no es el dueño de las ovejas. Jesús es el buen pastor y dueño de las ovejas, porque las compró con su sangre. Pero el asalariado, y que no es el pastor, no es el dueño de las ovejas, porque dice no es el pastor de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. Tú recuerdas la historia de David, cuando antes de luchar con Goliat, cuando se ofreció como alguien para luchar con Goliat, pues no lo podían creer. Era un joven que tenía, no sé, más o menos 15 años, pastor de ovejas, por cierto, de las ovejas de su padre. Y cuando lo cuestionaron acerca de su deseo de enfrentar a Goliat, él dijo, allá en el monte, cuando estoy con mi rebaño, si un león viene y se quiere comer mis ovejas, yo lo agarro y lo mato y lo agarro a las quijadas. Y si un oso también, ese es el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas, son suyas, las protege, lucha contra todo el que quiere hacerles mal. Por eso es importante que sepas por qué Cristo es el buen pastor que debes seguir. Y lo primero que observamos es que Jesús es el buen pastor precisamente porque es el propietario de las ovejas, porque Él compró con su sangre a todo aquel que le recibe como su Salvador y como su Señor. Y entonces existe entre el pastor y las ovejas una perfecta conexión y una relación recíproca. Yo soy el buen pastor, dice, y conozco a mis ovejas y ellas me conocen. Que tú conozcas a Cristo y Él te conozca a ti, te da una certeza de que Él nunca te abandonará, nunca te negará. Y tú nunca lo negarás a Él tampoco. Tú lo reconocerás delante de los hombres y Él te reconocerá delante de Dios. Lucas 12:8 dice, Lucas 12:8, dice, os digo que todo aquel que me confesare delante de los hombres, también el Hijo del Hombre le confesará delante de los ángeles de Dios. ¿Por qué delante de los ángeles de Dios? Porque está el trono de Dios, los ángeles alrededor brindándole alabanza, delante de los ángeles está Dios. Entonces, Él te va a reconocer delante de Dios. Ahora la pregunta sería, ¿qué tengo que hacer para que Jesús sea mi pastor? Y la respuesta es sencilla, tienes que aceptar su invitación, es todo, Él quiere ser tu pastor. Jesús puso ejemplos para ilustrar esto, como cuando les contó la historia de un rey que le hizo fiesta de bodas a su hijo. Y entonces mandó invitar a la gente, les mandó invitaciones, pero resulta que aquellos que fueron invitados no quisieron venir, o sea, no aceptaron la invitación. Ellos, unos por una cosa, unos porque tenían negocios que atender, otros porque simplemente no les interesó la invitación, pero aparte otros reaccionaron en una forma violenta y entonces mataron a los mensajeros. Eso ha ocurrido con los que predican el Evangelio. Muchos han muerto en el afán de llevar el Evangelio a otros que los han matado.
Porque han rechazado el mensaje y han rechazado al mensajero. Cuando el rey vio que habían matado a sus siervos que él había enviado, se enojó y mandó a su ejército y los destruyó juntamente con sus ciudades. Y después tomó a otros siervos y les dijo: vayan ahora a los caminos y ahí inviten a todo el que quiera venir a la fiesta de bodas. Pero algo muy importante que el rey comentó desde la primera vez que mandó las invitaciones: díganles que todo está preparado. O sea, no hay nada que llevar a la fiesta. No tienes que llevar nada. Oye, pero no tengo ropa adecuada. No te preocupes. Él te va a proveer también de ropa adecuada. No te preocupes. No tengo para llevar un regalo. Todo está preparado. Hay comida abundante. Todo está preparado. Y entonces cuando ellos hablaron en los caminos a la gente reaccionó y fue a la fiesta de bodas. El rey estaba muy contento y de pronto fue a ver a los invitados y vio a uno que no tenía vestido de bodas. Le dijo: ¿tú por qué no tienes vestido de bodas? Se quedó callado, no pudo contestar absolutamente nada. ¿Qué estás haciendo aquí sin vestido de bodas? Sáquenlo, échenlo fuera a las tinieblas de afuera, allí será el lloro y el crujir de dientes. Porque mira, tú no puedes entrar al cielo si no tienes vestiduras emblanquecidas por la sangre del Cordero. Tus vestiduras son de pecado. Estás vestido con vestiduras de pecado y no puedes entrar a estar en la santidad de Dios. Pero la puerta está abierta si tú permites que el Señor Jesús lave tus vestiduras y te dé vestiduras nuevas, blancas como la nieve. Isaías lo dijo: si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Fíjense, lana y lino, buenas telas para edificar, para construir, vestidos blancos, vestidos limpios, donde puedan entrar a la presencia de Dios. Todo está preparado. Todo aquel que te diga que para ser salvo necesitas dar cierta cantidad de dinero o necesitas irte de rodillas hasta cierta parte, te está engañando. Todo está preparado. La invitación dice: ven a la fiesta. Es todo lo que tienes que hacer, aceptar la invitación. El rey te invita a la fiesta de bodas de su hijo. Solo tienes que aceptar la invitación. Todo está preparado, incluyendo un vestido de bodas adecuado. Tú no lo puedes obtener en ninguna parte. El rey ya lo tiene preparado. En Apocalipsis 7, 13 al 17, Juan estaba viendo una visión y entonces pregunta: estos que están vestidos de ropas blancas, ¿quiénes son? ¿Y de dónde han venido? Y yo le dije: Señor, tú lo sabes. Y él me dijo: estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. ¿Quieres entrar al cielo? ¿Quieres estar en el redil de las ovejas? ¿Quieres que Jesús sea tu buen pastor? ¿Quieres que nada te falte? ¿Quieres tener vida en abundancia? Todo lo que necesitas hacer es aceptar la invitación. Jesús dice: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Una cena es un lugar para tener amistad, para tener compañerismo. No invitas a cenar a alguien a tu casa si no tienes una relación muy buena con él. Jesús utilizó la figura de la cena para decir: yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y tendremos compañerismo y compartiremos todas las cosas. Cenaré con él y él conmigo. La decisión es tuya. Todo lo que tienes que hacer es pedirle a Cristo que te perdone, que entre a tu corazón y sea desde ahora y en adelante el buen pastor al cual tú seguirás. Que Dios les bendiga.